Vamos a charlar con el subsecretario de Comunas de la provincia de Santa Fe, Carlos Kaufmann, a quien ya lo tenemos conectado. Subsecretario, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Por favor, gracias por la comunicación. Bueno, a ver, primero te pido que nos cuentes, después de varias recorridas, un panorama de cómo están algunas de las comunas en la provincia de Santa Fe en un año súper complicado. Ya venían complicada la situación de algunos municipios y sobre todo de algunas comunas, y la pandemia uno imagina que no ayudó, todo lo contrario, digamos. ¿Cuál es el termómetro que tenés desde la Subsecretaría de Comunas? Bueno, primero que la situación de los jefes territoriales, por su continua presencia y disposición que tienen frente a la sociedad, frente a la gente, tiene un escenario muy complejo fruto de la pandemia, hablando desde lo social y lo sociológico. Pero después entiendo que en términos financieros están mucho mejor que el año pasado por algunas razones básicas. Primero, que el gobierno provincial empezó a cancelar todas las deudas que se tenía de la provincia con comunas y municipios. Por ejemplo, se le ha abonado los ajustes de coparticipación del año 2018 que el gobierno anterior adeudaba. Se le ha abonado gastos corrientes de años 2018, 2019 y se está trabajando para abonar en el transcurso de este año también gastos corrientes de asignaciones del Fondo de Obras Menores del año 2020. Y además han recibido específicamente fondos COVID para atender la pandemia, como así también se han puesto al día todo lo que es fondo de financiamiento educativo. Con lo cual, comunas y municipios en términos financieros están mucho mejor que el año pasado, en un contexto muy difícil para toda la sociedad que tiene que ver con el COVID-19. ¿Cómo está la situación de algunos programas que se venían implementando y que, si bien ya son antiguos, se empezaron a fortalecer ahora con el envío de fondos, teniendo en cuenta toda esta situación, ¿no?, de pandemia? Sí, por eso digo, me parece que lo primero es destacar esto, que en momentos muy difíciles, pero fue una decisión, una voluntad del gobernador, saldar esas deudas con municipios y comunas, y así ha sido. Usted fíjese que en general yo he visto muchas críticas al gobierno provincial con respecto a la falta de ayuda a municipios y comunas, exclusivamente de legisladores. No he visto en ningún medio masivo quejas de parte de los jefes territoriales, y eso habla a las claras de la atención que ha tenido la provincia con ellos, además de que la verdad nosotros tenemos abiertos los teléfonos las 24 horas del día y estamos en permanente contacto para atender específicamente lo que es relativo a la pandemia, pero también todas las necesidades de municipios y comunas. Así que yo no he escuchado, y seguramente ustedes tampoco, algún jefe territorial que se esté quejando de la falta de atención de parte de la provincia. No, bueno, pero en algún momento, sobre todo al inicio de la gestión, inclusive en la legislatura de la provincia, iban presidentes comunales, iban intendentes a patear la puerta de los legisladores, digo, no vinculado al Ejecutivo, para, por ejemplo, la aprobación en la legislatura de la posibilidad de utilizar el Fondo de Obras Menores para gastos corrientes, porque estaban ahorcados, había muchos municipios y comunas que decían no puedo pagar sueldos, con lo cual había alguna tensión, ¿no? Sobre todo con la legislatura, digo, más que nada, porque esa fue una aprobación que tenía que hacer la legislatura de la provincia, ¿no? En realidad los propios diputados, porque tenía media sanción en el Senado en su momento, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, el gobierno provincial desde los comienzos de la transición, antes de asumir, obviamente había mandado una ley de necesidad pública que se terminó sancionando de la misma manera que una ley de emergencia sanitaria, que el gobierno provincial hubiese deseado que se sancionara meses antes. Felizmente, bueno, se terminó sancionando y eso permitió las herramientas a la provincia para ir saldando estas deudas que estamos mencionando. Obviamente, el gobierno provincial, al haber tenido sancionado un presupuesto que no fue de su agrado y no reflejaba las políticas públicas que deseaba llevar adelante, y entre otras cosas, esta política con respecto a municipios y comunas era difícil. Con la sanción de la ley de necesidad pública y la ley de emergencia sanitaria, posibilitó justamente saldar esas deudas y tener una atención mucho más
cercana y permanente con municipios y comunas. ¿Cómo está la situación después de la aprobación de la ley de emergencia que disponía en un inicio un giro de 3.000 millones de pesos, si no me equivoco? Corregime, no recuerdo bien exactamente los datos. Creo que eran 3.000 millones y en el primer mes se habían girado 300 millones. Había algunos legisladores y algunos presidentes comunales que decían, che, necesitamos que nos giren la totalidad de esos fondos. ¿Cómo está eso al día de hoy? Ya pasaron varios meses, ¿se terminaron de girar esos fondos que aprobaba la ley de emergencia en la provincia de Santa Fe o todavía no? Esos son los 3.000 millones que prevé la ley de emergencia sanitaria. El gobierno provincial hizo un primer desembolso teniendo en cuenta 3 índices: población, necesidades básicas insatisfechas y situación epidemiológica. Ese fue el primer desembolso. El segundo desembolso se hizo también teniendo en cuenta las rendiciones. Fíjese que las 365 localidades recibieron el primer desembolso. El segundo se hizo exclusivamente a aquellas que habían rendido, claro, con lo cual se estima que habían gastado en totalidad del dinero. Fueron originariamente, al momento del corte, 70 localidades nada más. Después, los terceros, cuartos y quintos desembolsos se hicieron atendiendo la situación exclusivamente epidemiológica, de acuerdo a informes de salud. Y hoy, a la fecha, en la Secretaría de Municipios y Comunas, tenemos exclusivamente 3 pedidos hechos de nuevos fondos. Quiere decir, y vuelvo a repetir, que la queja muchas veces tiene que ver con legisladores que nada tienen que ver con, ni creo que están viendo o atendiendo la necesidad de municipios y comunas. Claro, esos fondos eran específicamente para ser utilizados para situación sanitaria en el marco de la pandemia. No la podía usar el intendente o el presidente comunal para comprar un tractor, digamos. Tenía que utilizarlo para algo que tenía que ser exclusivamente una ayuda de asistencia vinculada a la pandemia. Lo que vos decís es que muchos no pudieron rendir cómo utilizaron esa primera entrega y que por eso justamente no se hicieron otras entregas a esos municipios y comunas. Sí, digo, probablemente no llegaron a gastar el primer desembolso, claro, porque no acompañaron las rendiciones. Bueno, en el transcurso de estos meses hemos ido recibiendo más rendiciones, por eso digo, pedidos formales solamente tenemos 3 a lo largo y ancho de la provincia. De cualquier manera estamos atentos. Bueno, se da la particularidad que hay algunas comunas que pidieron devolver ese fondo, el originario enviado, porque con total honestidad no lo gastaron. ¿En serio? Entonces quiero decir, ¿te devolvieron el fondo existe? Pará, ¿en serio hubo comunas que dijeron, che, le devolvemos la plata porque no lo usamos? Solicitaron hacerlo. Bueno, nosotros entendíamos que había... Bueno, vamos, yo me ría, pero es algo absolutamente insólito, digamos, o raro, o extraño, que llame un presidente, me imagino un presidente comunal diciendo, Carlos, ¿qué? Vos sabés que no usamos acá, los 10 millones nos quedan, te lo puedo mandar de vuelta, porque es raro, ¿no? Bueno, se valora la honestidad, que no tenían para utilizarlo en el fondo, como vos bien decías, exclusivamente al COVID. Obviamente que habrá otras necesidades en cada una de las localidades, pero en este caso no tenían necesidades relacionadas con la pandemia, sobre todo en los inicios. Claro. Hoy obviamente tenemos la mitad de las localidades con contagios, pero en los comienzos en realidad no. Claro. Más que para la prevención, porque sucedió esto. Cuando se empezó a trabajar en forma regional, había localidades que no tenían obligación de realizar lugares de aislamiento o crear lugares de aislamiento, porque por tener exigua población, esos lugares de aislamiento se buscaban en un pueblo vecino. Entonces, me parece que con total honestidad, algunos presidentes comunales dijeron, bueno, si yo no lo voy a utilizar, lo devuelvo para que lo utilice otro que lo necesita. Bueno, por eso, en realidad el fondo está, el fondo existe y se está usando con un criterio fundamentalmente epidemiológico y de acuerdo a la demanda de los jefes territoriales. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, muy amable a ustedes.